Pues como hacemos una vez al mes, Guada, tenemos que viajar a Estados Unidos, viajar a través de CS Podcast a Estados Unidos para que Antón García nos cuente historias de músicos, y en el día de hoy nos va a traer la historia de Lonnie Donegan. ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo estamos? Hola Rafa, hola Guada, un saludo desde Jackson, Tennessee, y nada, preparados para escuchar una música de una energía irrefrenable, un músico insólito aquí dentro del CS Podcast, insólito por el tipo de música que toca y por ese sonido energético a más no poder que toca y que se conoció en los años 50 y también en los años 60 durante un breve espacio de tiempo con el nombre de Skiffle, Mr. Lonnie Donegan. Y este escocés que para muchos es el padre del rock inglés. Sin duda, se le conoció como el rey del skiffle, creador de una moda musical que tendría una influencia enorme en el rock y en el pop inglés de los años 60. Sin Lonnie Donegan, el rock británico de grupos como los Beatles, los Who, los Animals, los Rolling Stones, Led Zeppelin incluso, no habrían sido lo mismo. Hay grandes de la música, como por ejemplo Van Morrison o Mark Knopfler, que se vieron muy influidos por la música de Lonnie Donegan, que hoy no es tan conocido como debiera quizá, pero que sin duda es uno de los grandes padres del rock inglés, como tú dices. ¿Y por qué no es conocido hoy en día, Antón? ¿Qué ha pasado? Bueno, su música pasó un poco de moda, fue eclipsada por otros grupos posteriores, y de eso podemos hablar un poquito, si os parece. Él nació en Glasgow, en Escocia, en el año 1931, pero su familia se mudó muy pronto a Inglaterra, y él pasó allí, en Inglaterra, los años de la Segunda Guerra Mundial, también fue a la escuela, también fue a la universidad en Inglaterra, y claro, estamos hablando de los años 40, y los años 40 y principios de los 50 son un momento en la historia musical de las Islas Británicas en las que el jazz tradicional estadounidense tuvo muchísima popularidad allí. El estilo se conocía en inglés como trad jazz, como traditional jazz, ¿no? Y estaba basado en lo que se llama el Dixieland, que es ese jazz tradicional típico de Nueva Orleans. Lonnie Donegan tenía un padre que era músico, era violinista clásico, pero Lonnie se interesó más por el swing, por el trad jazz, y aprendió a tocar la guitarra y un poco después el banjo. Y también empezó a aficionarse, y esto es muy importante, al blues y al folk estadounidense, escuchando y aprendiendo de figuras como por ejemplo Lonnie Johnson, de él tomó su nombre. Lonnie Donegan no se llamaba Lonnie, se llamaba Anthony, pero se llamó Lonnie Donegan debido a Lonnie Johnson, un guitarrista de blues excepcional. También escuchaba a Woody Guthrie, a Led Belly, y cuando creó el skiffle, pues esto iba a ser muy importante, esta mezcla de diferentes estilos. ¿Es un adelantado a su tiempo, Lonnie Donegan? Es un poco un continuador de una tradición que además la moderniza, y en ese sentido de modernidad, pues sí que es un adelantado a su tiempo. Él empezó dentro de una banda de jazz, de trad jazz muy importante en Inglaterra, que era la banda del trombonista Chris Barber. Ahí también estaba un gran cornetista que se llamaba Ken Collier, y Lonnie Donegan empezó tocando el banjo, no la guitarra, sino el banjo en esta banda de Chris Barber. Pero a principios de los 50, durante los entreactos de los conciertos de la banda de Chris Barber, Lonnie Donegan, junto con 2 o 3 músicos más, empezó a tocar y a cantar en estos entreactos canciones de folk y de blues a la guitarra, y claro, empezó a crear un sonido así vibrante, potente, como el que escuchabais en ese Cumberland Gap del principio, y junto con esa voz aguda, tan personal, a la gran personalidad musical también de Lonnie Donegan, pues esto tuvo un éxito tremendo. Y Lonnie decidió bautizar a esta música como skiffle, y pronto pues tuvo tanto éxito que se fue de la banda de Chris Barber y creó la suya propia para tocar este nuevo tipo de música, que acabaría siendo no solamente muy exitoso, sino también muy influyente. Hablabas de grandes bandas que posteriormente han utilizado como influencia la música que hacía Lonnie Donegan. Sí, bueno, no os podéis imaginar lo que influyó la música de Lonnie Donegan a otros músicos posteriores. Estamos en el año 1956, ¿no? Y este fue el año de la explosión mundial del rock and roll, con Elvis, Chuck Berry y todos estos músicos, ¿no? Pero en las Islas Británicas, el skiffle de Lonnie Donegan resultó tener muchísimos puntos de contacto
con este novedoso rock and roll, porque el skiffle era una mezcla de folk, blues, gospel y jazz, tocada con instrumentos acústicos y eléctricos, como podíais escuchar en este Cumberland Gap también, a un ritmo frenético, muy pegadizo, y muchas grabaciones de Lonnie Donegan, como esa Cumberland Gap, Gambling Man, Tom Dooley, Don't You Rock Me Daddy-O, sobre todo Lost John y Rock Island Line, tuvieron un éxito sin precedentes en Inglaterra, y de la noche a la mañana se convirtió Lonnie Donegan en una superestrella con un sonido que influyó a, bueno, más de una generación de jóvenes músicos ingleses. Es que realmente el skiffle se convirtió en una verdadera locura, porque no era necesario saber tocar bien. Los instrumentos podían hacerse en casa. Por ejemplo, era necesario simplemente una guitarra, y después con una caja de té, con unas cuerdas tensadas, se podía hacer un contrabajo. Con una tabla de lavar que se rascaba, con unas cucharas o algo así, o utilizando una pandereta, pues ya teníamos la percusión. Entonces era muy fácil tocar este tipo de música, y muchos jóvenes empezaron a crear miles de grupos amateur de skiffle en cada rincón de Inglaterra. Y de hecho la mayor parte de los rockeros ingleses de los años 60 empezaron en grupos de skiffle emulando el sonido de Lonnie Donegan. Os voy a contar un caso paradigmático, que es el de un joven de Liverpool que estudiaba en el año 1957 en la Quarry Bank School. Tenía más o menos 16, 17 años y creó un grupo de skiffle con unos amigos que se llamaba los Quarrymen. Y este chico se llamaba John Lennon. Ahí es nada. Me suena de algo. Sí, un poquito. Me suena de algo, y sí, bueno, sí. Una tarde, en una fiesta en la que tocaba su grupo, los Quarrymen, que era un grupo de skiffle, no de rock, era un grupo de skiffle, conoció a otro joven que estaba interesado en esa nueva música, un tal Paul McCartney. Hombre, y luego resulta que coincidieron John Lennon y Paul McCartney, ¿no? Exacto, se conocieron en una fiesta en la que el grupo de John Lennon, los Quarrymen, estaba tocando skiffle. Y lo que son las cosas de la historia, fijaos, Rafa Iguala... Bueno, ahora no me digas que luego coincidieron en otra fiesta con Ringo Starr y en otra con George Harrison, porque entonces ya lo bordamos. Bueno, no fue así de fácil, pero sí al final acabó pasando eso. Pero esa tarde de 1957, ¿cómo es la historia? ¿Cómo son las cosas? Existe una vieja cinta grabada con horrible sonido el día en que se conocieron John Lennon y Paul McCartney, y en esa cinta los Quarrymen tocan una canción de Elvis Presley, que se llama Baby Let's Play House, y el Putting on the Style de Lonnie Donegan, que estaba en esos momentos pues por la parte de arriba, número 2, número 3 de las listas. Entonces, es decir, perdona, Antón, que cuando se conocen Paul McCartney y John Lennon, está de por medio Lonnie Donegan. Sí, por lo menos su música. Su música. Era la influencia del momento, al final. Exacto, era una moda que fue una verdadera locura en las Islas Británicas. Y bueno, pues esa música de Lonnie Donegan es la que tocaron esos primitivos Beatles, que se llamaban todavía los Quarrymen, aún tardarían tiempo en llamarse Beatles. Entraría después George Harrison en el grupo más tarde, y finalmente, ya casi a punto de ser famosos, entró Ringo Starr. Pero lo interesante es que fue la música de skiffle de Lonnie Donegan la que inspiró a John Lennon, a Paul McCartney, en esos momentos, como a miles de jóvenes británicos. Algunos acabarían con éxito, otros por supuesto no, pero esa música tuvo un impacto importante. Lo que es curioso también, fijaos, es que después de una serie imparable de éxitos entre el año 1956 y el 1962, durante esos 6 años mágicos de la carrera de Lonnie Donegan, curiosamente la llegada de otros grupos como los Beatles a partir del 62-63 iba a oscurecer la popularidad de Lonnie Donegan, pero la magnífica música que grabó entre esos años 56 y 62 pues lo consagraría ya no solo como rey del skiffle, que lo era, sino también uno de los pioneros y padres del rock inglés. A partir de ahí, durante los 60, pues su carrera no tuvo el éxito de los años 50, fue dando tumbos un poco, empezó a incorporar un poco de la tradición del music hall inglés también en su tipo de música, que a mí me parece algo muy interesante, pero que no tuvo el éxito de esos primeros años. Pero cuidado, porque en los años 70 Lonnie Donegan regrabaría sus éxitos con la ayuda de gente como Ringo Starr, que era amigo suyo, Brian May, de Queen,
o Elton John, entre otros. Y si pasamos, pues no sé, unos 20 años después, al año 1998, grabó lo que a mí me parece un discazo en Belfast, junto con Van Morrison, un disco que se llama The Skiffle Sessions, en el que también toca el trombón Chris Barber, que para mí es un magnífico disco que prueba que todavía muchos años después, varias décadas después de esos inicios de Lonnie Donegan, pues seguía pues teniendo influencia en músicos de una talla importante, ¿no? Antes de que te... Podríamos decir, con Lonnie Donegan empezó todo. Efectivamente. Antes de que... Decía que antes de que te formulemos una última pregunta ajena a la historia de Lonnie Donegan, ¿algo que te quede por contar? Sí, bueno, fue nombrado miembro del Imperio Británico en el año 2000 y un par de años después murió víctima de problemas cardíacos que ya lo venían aquejando desde los años 70. Vivió en Málaga, en España, en el sur de España. Tenía una casa allí y durante un tiempo vivió allí. De guiri, con los guiris. Sí, bueno, era uno de esos guiris, ¿no?, que viven en el sur de España. Durante bastante tiempo tuvo una casa allí. Y bueno, yo creo que no se puede entender el rock británico sin ese estilo insólito, heterodoxo, de una irrefrenable vitalidad que es este skiffle. Yo animo a los oyentes a que busquen los vídeos de Lonnie Donegan en YouTube, porque en directo Lonnie Donegan era un verdadero torbellino, tenía una energía absolutamente incontenible en sus conciertos. Y quien quiera tener discos de él, pues hay una caja de 5 discos, de 5 CDs, bastante barata además, con sus mejores grabaciones, que se llama The Lonnie Donegan Collection. Y después hay 2 libros que quien pueda leer en inglés, pues yo recomiendo que los busque. Uno es una magnífica biografía escrita por Patrick Humphreys en el año 2012, que se llama Lonnie Donegan and the Birth of British Rock and Roll, es decir, Lonnie Donegan y el nacimiento del rock and roll británico. Y después el cantautor Billy Bragg, que también es inglés, escribió un magnífico libro sobre la historia del skiffle, que se titula algo así como Cómo el skiffle cambió el mundo. Para dejar a Lonnie Donegan, quiero daros o leeros algo que él dijo en una ocasión, en una entrevista, como autodefiniéndose a sí mismo, ¿no?, y a su música. Dijo Lonnie Donegan en cierto momento: no soy un músico serio porque no tengo esa capacidad, pero me tomo mi música en serio porque me encanta la música y me encanta divertirme, y si no te diviertes, ¿qué sentido tiene subirse a un escenario? Creo que si escuchamos la música de Lonnie Donegan, una música insólita como la que grabó, sobre todo en sus primeros años, está clarísimo que Lonnie Donegan se divertía muchísimo sobre el escenario, y nosotros nos divertimos al escucharlo. Pues esta es la historia de Lonnie Donegan. Nos vamos a despedir con un tema de él, pero antes, Antón, no queríamos despedirte sin ese orgullo de hijo, ¿no?, que habrás sentido todos los días, ¿no?, todos los días del año, pero muy especialmente la semana pasada, cuando tu padre, Antonio García Teijeiro, recogía por fin el Premio Nacional de Literatura. Digo por fin, porque es un premio del año 2017, pero que lo recogía la semana pasada, y me imagino que desde la distancia y desde Estados Unidos emocionado, ¿no? Bueno, evidentemente no tengo palabras para describirlo. Es algo muy especial para él y también para mí y para toda la familia, ¿no? Después de lo mucho que él trabajó y sigue trabajando en favor de la literatura infantil y juvenil, pues ver ese reconocimiento, pues a mí evidentemente me llena de orgullo. Y quiero daros las gracias por ese magnífico programa que le dedicasteis, en el que de alguna manera también participé yo. Porque realmente yo he visto y he asistido a entrevistas con mi padre, con Antonio García Teijeiro, muchísimas veces a lo largo de los años, y bueno, ninguna de la profundidad y calidad humana y afectiva que la que hicisteis vosotros. Así que os doy las gracias sinceramente, Rafa y Guada, por haber hecho algo tan especial para él y para nosotros. Eso es porque nos quieres bien, es decir, pero claro que erais parte muy activa, tanto tú como Noa erais parte activa y fundamental en esa entrevista. Por cierto, Antonio García Teijeiro, que presenta estos días, bueno, el miércoles, para que nos escuche de forma cronológica, miércoles 27 a las 8 en el Club Faro, una antología maravillosa que he tenido el gustazo de recibir estos días, como decía, y que estoy leyendo y que me parece una auténtica maravilla.
Pues nuestro cariño siempre hacia Antonio García Teijeiro, por supuesto hacia Antón García, que es parte activa de esta familia CIESA Podcast. Y si te parece, Antón, nos despedimos con este Gambling Man. ¿Te parece bien? Me parece muy bien, igual que el Cumberland Gap, este Gambling Man es una canción folk estadounidense pasada por ese tamiz de skiffle del gran Lonnie Donegan, que para mí siempre ha sido uno de mis favoritos, y recomiendo a todo el mundo que esté escuchando esto que escuche un poco a Lonnie Donegan y que se meta en ese universo musical insólito y tan influyente y para mí realmente tan emocionante como es el de este rey del skiffle. Muchas gracias, Guada, muchas gracias, Rafa, y bueno, encantado de hablar con vosotros de buena música, y aquí os espero el mes que viene. El mes que viene más. Hoy nos ha contado Antón García la historia de Lonnie Donegan, este escocés rey del skiffle y padre, de alguna manera, y sin él alguna manera, del rock inglés. Te mandamos un abrazo con destino a Estados Unidos. Un abrazo muy fuerte. Antón. Un saludo para vosotros y para todos los oyentes del CIES Podcast.